Ese espíritu que realmente que procede de Satanás, que es un demonio, que también te voy a dar en términos médicos, según la ciencia, cómo lo tiene caracterizado a esto que para nosotros es una obra diabólica, pero cómo la ciencia, amén, cómo la ciencia lo tiene en su determinado nombre y cómo afecta a las personas también. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a abrir el libro de Santiago y cómo podemos ser libres de eso. Y cómo podemos ser creyentes libres del doble ánimo. Y que ese espíritu, hay cristianos, escuchen, que pasan años en la iglesia y ese espíritu opera en sus vidas. Por eso no hay un progreso, por eso no hay un avance. Por eso siempre luchan con las mismas cosas internas en su propio interior y no pueden salir de esa lucha interna porque el espíritu de doble ánimo los está derrotando, los está venciendo. Pero diga conmigo en esta noche, todo doble ánimo, todo espíritu de doble ánimo va a caer en esta noche y el Señor me va a hacer libre de eso. Entonces dicen amén. Vamos a leer del capítulo 1, pero vamos a leer del versículo 1 al verso 8, para que entendamos cómo ese espíritu opera. ¿Y por qué el Señor habla a la iglesia de este espíritu? Amén. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Salud significa saludo. Amén. No es salud de la salud del estado de salud que nosotros decimos goza de una buena salud. No. Salud es un saludo. Salud. Verso 2. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, le será dado. Pero pida con fe. Entonces dicen amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Toma tu asiento en esta noche. Esta epístola, según Santiago, nos habla de un tema muy importante. Claramente que el tema de este primer capítulo habla acerca de obtener fe y sabiduría. Habla de la fe y de la sabiduría. Antes dicen amén. ¿Por qué es muy importante que nosotros pidamos a Dios sabiduría? La pastora estos días estuvo predicando acerca de Salomón. ¿Se acuerdan del mensaje? De los sacrificios que Salomón presentó a Dios. Del tiempo que le dedicó Salomón a esos sacrificios, para que en un cierto momento Dios recibiera los sacrificios y se le revelara en un sueño, y y el Señor le dijese a Salomón: ¿qué cosas quieres que yo te dé? Y ahí Salomón, en una oración direccionada en la voluntad de Dios,
no le pidió ni riqueza, no le pidió la cabeza de los enemigos, no le pidió grandeza, sino que le pidió sabiduría. Sabiduría para direccionar y dirigir un pueblo, para tomar buenas decisiones y juzgar bien como rey. ¿Cuántos dicen amén? Porque es muy importante que nosotros pidamos a Dios sabiduría. Es muy importante. ¿Por qué? Primero tenemos que entender que el principio para obtener sabiduría es tener temor al Señor. Dice que el principio de la sabiduría es temer a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temer a Dios. Decirle que está a tu lado. Si tú quieres ser sabio, este conocimiento, que no es el conocimiento, escuche, intelectual, o el conocimiento que tú puedas haber aprendido en una facultad o hayas recibido de una cátedra, no está mal adquirir ese conocimiento, no es malo, no es malo. Pero del conocimiento y de la sabiduría que estamos hablando aquí, es de la sabiduría divina que procede por medio de Dios. De cosas a resolver que no vas a tener la capacidad humana, aún estudiándote todo lo que te hayas estudiado. Si hay cosas espirituales que tú necesitas obtener, solo la sabiduría que procede de Dios te dará el entendimiento para descifrar, para que los misterios de Dios y las cosas que tú puedas estar pasando vengan a revelación por la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que entender algo, que la sabiduría que procede de Dios viene con el principio de temerle a Dios. Dios no te va a proporcionar una sabiduría o no te va a revelar grandes cosas que tú quieras saber de parte de Dios si tú no eres un hombre temeroso a Dios. ¿Qué es ser temeroso a Dios? ¿Qué es ser una persona con temor a Dios? Es saber que Dios te ve las 24 horas del día. Los ojos de Dios están viéndote en todo el lugar donde tú estés. Donde tú estés, donde tú camines, donde tú te muevas, lo que tú dices, lo que tú miras, lo que tú hablas, todo eso Dios lo está viendo. Entonces dicen amén. El tener temor a Dios es saber que si hay algo que a Dios no le agrada, tú no vas a ir a eso, a hacer esa cosa que a Dios no le agrada. Eso es tener temor a Dios. Es saber que tú te vas a apartar de todo lo que a Dios le es de desagrado y vas a querer todo lo que a Dios le agrada, porque Dios en su palabra nos habla cuál es el agrado que nosotros tenemos que tener hacia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Diga conmigo, sabiduría. Yo quiero obtener sabiduría. Esta sabiduría que nosotros necesitamos adquirir es una sabiduría que es añadida todos los días de nuestra vida. A mayor consagración, a mayor búsqueda a Dios, vamos obteniendo de esta sabiduría divina. Entonces dicen amén. Esta sabiduría que procede de Dios te va a evitar muchos problemas en un futuro. Te va a evitar de que tomes decisiones de las cuales en un futuro te vas a arrepentir. De cuales, si ya estás en el camino de Dios, no va a haber marcha atrás, sino que vas a tener que atenerte a esas consecuencias. ¿Por qué? Porque no has pedido a Dios sabiduría para que Dios te entregara esa sabiduría y en el momento oportuno pudieses haber resuelto situaciones, conflictos o cosas que hayas vivido. Entonces dicen amén. Salomón se ahorró de que el nombre de Salomón no sea tenido en boca de sus enemigos, ni que de Salomón haya salido el decir que Salomón no fue un rey justo ni un rey sabio. De la boca de muchas personas a los contornos, y mire, ¿hasta dónde llegó la fama de Salomón? Hasta la reina de Saba. La reina de Saba escuchó la fama de Salomón y la sabiduría de Salomón.
Y la reina de Saba dijo, yo quiero oír la sabiduría de ese hombre. Yo quiero escuchar palabras sabias que ese hombre habla. Y esa reina de Saba no solamente vino a ir, sino que vino a comprobar todo lo que se hablaba de Salomón. Miren lo que hace una persona cuando tiene la sabiduría que procede de Dios. Hace que te quieran oír hablar. Hace que sus palabras que salen de su boca sean palabras dulces que traerán medicina a tu alma por medio del Espíritu, pero también serán palabras que sean como espada para penetrar lo profundo de tu corazón y quitar todo lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me va siguiendo? Porque en este primer capítulo nos habla de la sabiduría que proviene de Dios. Decí conmigo, yo quiero de esta sabiduría. Bueno, escuchen. Número uno que tenemos que ver. Santiago le habla a las tribus. Verso 1 habla a las tribus que estaban en la dispersación. ¿Qué ocurrió en este contexto según Santiago? En el aspecto doctrinal de la carta. Porque el aspecto de la palabra de Dios tiene dos aspectos. Tiene el aspecto doctrinal, que es la enseñanza, es la historia, y tiene el aspecto espiritual. ¿Cuántos dicen amén? En el aspecto doctrinal nos habla que esta carta fue dirigida a las 12 tribus. Diga conmigo, a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo estaban las 12 tribus? En dispersión. Estaban dispersas, estaban en un lugar, en una ciudad una, en otra ciudad otra, en un territorio una, en otro territorio otra. La carta llegó a todos. Pero ¿cuál fue el motivo de la dispersión? Diga conmigo, el motivo de la dispersión fue la persecución que comenzó a haber a los cristianos de aquel tiempo. Por eso ellos estaban dispersos. No estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se levantó la persecución. Entonces, los cristianos de ese tiempo tuvieron que salir huyendo, instalándose en diferentes tierras. Entonces, Santiago recibe la revelación de Dios y escribe esta epístola y la envía a todas las tribus de Israel. A todos los cristianos que proceden de las tribus de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Y comienza hablando acerca de que debemos de tener gozo cuando nos encontremos en prueba. Dile al que está a tu lado. Dile así al que está a tu lado. Debes de gozarte en medio de la prueba. Punto número uno, lo que Santiago nos está hablando es que las pruebas son necesarias. Mira que está a tu lado, las pruebas son necesarias. La Biblia no nos habla que no vamos a tener pruebas. Claramente nos habla que vamos a atravesar pruebas. Pero ¿cuál es la reacción ante esa prueba? ¿Qué dice aquí? Que debemos mantenerlo en ¿qué? En gozo. Decirle, tienes que mantener el gozo en medio de esa prueba. En medio de la enfermedad, tienes que mantener el gozo, no perder el gozo de Dios. Tienes que mantener la esperanza en Dios. En medio de esa prueba tú no tienes que retroceder, flaquear, retroceder, sino que manteniéndote y esperando en el Señor y contentándote en esa prueba, porque esa prueba va a hacer que algo se desarrolle en tu vida. Cada prueba es un desarrollo a nuestra vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Es un desarrollo para nuestro progresar en el Evangelio. Lo dijo Pablo. Pablo dijo que el Evangelio que él predicaba y las pruebas que él obtenía eran el progreso para que el Evangelio sea anunciado y sea predicado por medio de él y por la gracia que se le fue conferida a Pablo. ¿Cuánto dicen amén? Lo que me va ocurriendo en el Evangelio y en el predicar el Evangelio es motivo de que la palabra de Dios llegue a ustedes, decía Pablo.
Y no por lo que yo vivo voy a detenerme o a retroceder, sino que la palabra va a llegar. Aunque tenga que pasar por esta prueba, la palabra va a llegar a sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Vamos rápido. Mira que está a tu lado, diversas pruebas. Pero ten gozo. No pierdas el gozo. Escuche, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Es decir, la prueba va a producir algo en tu vida. ¿Qué es lo que va a producir esa prueba? Paciencia, esperanza, esperar en Dios, no desesperarte, no afligirte, no descontrolarte, no desanimarte, sino esperar en Dios. Ahí es donde los cristianos menguan, ahí es donde los cristianos no aprenden esta etapa, no aprenden lo que dice Santiago, no aprenden a esperar en Dios en medio de la prueba. Quieren que la prueba pase rápido y no, Dios se toma su tiempo para que tú seas formado en esa prueba, para que tú seas tratado en esa prueba, para que tú seas tratado en ese dolor, para que tú seas tratado en esa dificultad. Entonces dicen amén. Y luego eso te va a dar el fruto de la paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Aprendiste a esperar en Dios. Entonces cuando venga otra prueba ya no te vas a desesperar, porque has aprendido a esperar. Amén. Lo va siguiendo. Y aquí el apóstol Santiago dice que esa paciencia tendrá su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero acá hay una advertencia, escuchen. Le habla a los cristianos, aquellos que no tienen esa sabiduría, que no han obtenido todavía esa sabiduría, que están en el proceso o que están aprendiendo o están en el proceso en el cual su vida cristiana inició, o hay otros que están hace años pero no han aprendido que deben de pedir sabiduría a Dios, porque es muy importante obtener esta sabiduría de Dios. Cuando dicen amén, entonces le habla y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Dile al que está a tu lado: Dios da abundantemente. Esto demuestra la divinidad de Dios, que Dios es un Dios abundante, que Dios es un Dios rico, que Dios no es un Dios escaso, que Dios cuando da a aquel que le pide con fe, creyendo en Él y no dudando, Dios da. Dile al que está a tu lado: si tú crees y le pides a Dios con fe, Dios te dará. Así dice la Biblia. La Biblia lo dice así: que si tú crees pero le pides a Dios con sinceridad, con un corazón transparente, Dios te da esa abundante sabiduría. Dice que Él da abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice: pero pida con fe y no dudando. Digo conmigo: no voy a dudar. Dile que está a tu lado: no dudes. Porque hay gente que viene a la iglesia y viene con dudas. Nosotros podemos entender de personas nuevas que puedan dudar de muchas cosas, pero que los viejos evangélicos duden, eso es terrible. Que los evangélicos que tienen años duden, eso es grave. Yo creo que la duda no tendría que existir en los cristianos que ya tienen años dentro de la iglesia. Tendrán que ser crédulos o gente creyente que crea que lo que Dios dice lo va a hacer. Pero inevitablemente la duda visita a todos los cristianos. En algún momento de tu vida te va a visitar. Y si no te está visitando ahora, escucha. La Biblia dice que pidamos a Dios con fe y no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada
por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, yo no quiero ser como la onda del mar, como esas olas. ¿Vio las olas que golpean, vienen con gran fuerza y cuando chocan sobre la orilla de la playa quedan en la nada? Así es el cristiano que duda. Parece que viene con fuerza, se levanta con fuerza, viene como esa ola con fuerza, pero luego llega a las orillas, pasa el tiempo, llega la hora y parece que no pasa nada, y va llegando hasta la orilla de la playa y cae. Y esa ola con fuerza queda en la nada. Así hay muchos cristianos en estos tiempos. Entonces, amén. ¿Por qué pasa esto? Porque dudan. ¿Por qué pasa eso? Porque no piden a Dios creyendo que Dios va a hacer lo que estamos pidiendo. Con un corazón adecuado y agradable, Dios lo va a hacer si le pedimos en su nombre. Amén. Entonces, la advertencia de Dios en el verso 7, porque explicamos esto para llegar al tema central que quiero predicar brevemente. Dice, no piense, pues, quien tal haga esto recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está diciendo Santiago en este versículo? Que no piense ese cristiano, parafraseándote esto, que si pide y duda, Dios le va a dar. Porque Dios no le va a dar a alguien que duda. Porque Dios no puede depositar algo en las personas que dudan continuamente de Él. Amén. Dice que recibirá alguna cosa, pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Claramente que todos estos versículos, ahora viene el versículo 8, están atribuidos al versículo 8. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hablamos tiene una relación al versículo 8 ahora, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todo. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Te voy a dar la definición de la persona de doble ánimo. La persona de doble ánimo es una persona que constantemente vive en un estado de esclavitud. Miren cómo está definido la persona de doble ánimo. ¿Cómo vive? En un estado de ¿qué? De esclavitud. ¿Por qué? La mitad de su ser está atado a un sinfín de emociones que hacen una doble vida, mente y alma. Quizás uno vive para Dios, mientras que la otra vive para su mal hábito. Una parte vive para Dios, pero la otra parte de su alma, no entregada a Dios, está viviendo para sus malos hábitos. ¿Cuántos dicen amén? El doble ánimo, escuchen bien esto es muy importante lo que voy a hablar, porque esto opera en la vida de muchos cristianos, lamentablemente. Y esto es lo que hoy se tiene que terminar en nuestra vida. Tiene que haber una decisión, tiene que haber una firmeza, tiene que haber un compromiso. Porque si esto ocurre en la vida de los cristianos, este doble ánimo, eres propenso a no recibir o a disfrutar de todo lo que Dios quiere darte. Y vas a pasar 20 años en la iglesia y vas a seguir de la misma manera. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso el doble ánimo es muy peligroso en la vida de una persona. Dice, el doble ánimo es la falta de firmeza. ¿Qué es el doble ánimo? Falta de firmeza. Cuando tú no eres una persona firme, cuando tú no eres un hombre firme en tu casa, en decisiones, cuando en tu vida no hay firmeza en orden, eres una persona de doble ánimo. No eres firme, tus palabras no son firmes. No establece firmeza en las cosas que están bien y en las cosas que están mal. Eres de doble ánimo.
Hay una parte que quiere decir las cosas bien, pero hay otra parte que está peleando en tu interior. Esa es una de las características de la persona de doble ánimo, faltante de firmeza. Un creyente no es firme en seguir a Cristo, es de doble ánimo. Quiere estar con Cristo, pero quiere estar en el mundo. Entonces eso es doble ánimo. Querer de Dios, pero también te gustan las cosas del mundo, eso es doble ánimo. Esa es la característica de un doble ánimo, de un espíritu que opera. ¿Cuántos dicen amén? Falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento por la persona que se encuentra en el estado del viejo hombre. El doble ánimo opera el viejo hombre. Por eso dice Santiago, escuche, esta palabra que habla Santiago no es para los incrédulos, no es para los que no tienen a Cristo. ¿Por qué lo está hablando? Lo está hablando para los santos de la iglesia, lo está hablando para la iglesia, los creyentes de doble ánimo, que dice que son inconstantes en todos sus caminos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, escuche, y su principal característica es la inconstancia. Una persona que es inconstante lo será en todos sus caminos, lo será en los ámbitos de su vida, en la familia, en el trabajo, en la congregación, en la finanza. La inconstancia, esta inconstancia nos habla de que cuando alguien está haciendo algo y ese espíritu opera, dice, no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué no recibirá cosa alguna del Señor? Porque es de doble ánimo. Es una persona fluctuante, es una persona cambiante, es una persona que un día quiere de Dios y otro día quiere del mundo. Es una persona que quiere de la presencia de Dios, que le gusta, quiere de Dios, pero en otra ocasión lo seduce las cosas que no son de Dios. Eso es doble ánimo. Hay una guerra interna en el interior de la persona de doble ánimo. Hay una lucha interna que está combatiendo dentro de querer hacer la voluntad de Dios, pero la otra parte está peleando en que no haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchen. El doble ánimo médicamente, ahora se lo voy a hablar según la medicina y la ciencia y según la enfermedad. Pero nosotros sabemos que esto no es una enfermedad, esto es espiritual. ¿Cuántos saben eso? Pero según la medicina y la ciencia, el doble ánimo se encuentra asociado a los trastornos psicóticos conocidos como la esquizofrenia. ¿Cómo se conoce el doble ánimo según la medicina? Como la esquizofrenia. ¿Han escuchado la palabra esquizofrenia? ¿Han escuchado por ahí un pariente que era esquizofrénico? ¿Tiene esquizofrenia? ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia, según lo que dice en términos médicos, es un trastorno en la mente, un cambio de personalidad. Es el cambio de una persona que cambia de personalidad y se vuelve una persona que está atormentada. Comienza a sentirse una persona que cambia su persona, pero comienza a sentir un tormento, comienza a sentir voces, comienza a sentir que lo persiguen. Su cambio de ánimo es variante. Un día está bien, un día está mal. Un día quiere vivir, otro día dice me quiero morir. Esa es una persona esquizofrénica. Amén. Entonces cuando las personas, escuchen, las personas que
se le determina según esta enfermedad, van a dónde, a los psiquiatras o van a los psicólogos. ¿Y qué le receta el psicólogo y el psiquiatra? Una pastilla para calmar su ansiedad, una pastilla para dormirlo. Y esto no se trata según un fármaco, no se trata según una medicación, esto se trata según una liberación. Esa persona está poseída y perturbada por espíritus. ¿Cuánto dicen amén? Pero como la gente muchas veces no entiende y lo atribuyen a algo según clínico o médico, no se va a tratar la esquizofrénica con pastillas, se va a tratar que el poder de Dios venga y libere esa mente, y libere esa persona, y esa persona salga ese demonio que lo está atormentando y lo está llevando a ser cambiante en su conducta. Entonces, amén. En un sentido espiritual, ¿cómo afecta esto? Hay muchos esquizofrénicos espirituales, cambiantes de ánimo. Un tiempo están en el fuego y otro tiempo están ahí abajo. Un tiempo quieren llevarse el mundo por delante y otro tiempo están por el suelo. Y la Biblia nos habla y nos muestra, el Señor Jesús nos habla, el Señor Jesús es constante y es perseverante. Diga conmigo, nuestro Dios es constante y perseverante. Quiere que se lo demuestre por la Biblia, que habla que el Señor es perseverante y constante, que Él pidió que nosotros, Dios no nos creó para que seamos cristianos de doble ánimo. Dios no nos creó para que seamos cristianos fluctuantes. Dios no nos creó para que seamos cristianos que estemos un tiempo bien y un tiempo estemos mal. Podés pasar un periodo, pero ese periodo, si tú lo entiendes, es porque tú abriste puertas espirituales. Pero Dios no quiere que el periodo de lo que tú estés pasando como prueba o como lucha, dijimos que la prueba va a provocar un desarrollo en nuestra vida espiritual, va a hacer que algo en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, en nuestro desarrollo como cristianos, nos va a llevar a otro nivel espiritual. Pero lamentablemente los cristianos terminan siendo de doble ánimo. Entonces todo lo que empiezan no lo terminan. Todo lo que inician no lo pueden terminar porque son de doble ánimo, son inconstantes. Entonces dicen amén. ¿Cuántas cosas empezaste y las dejaste por la mitad? No me contestes. ¿Cuántas cosas iniciaste? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas cosas quisiste estudiar? Lo empezaste pero lo dejaste por tu doble ánimo. Porque un tiempo dijiste, quiero estudiar esta carrera, empezaste a estudiar y después otro momento dijiste, no, mejor no, voy a inclinarnos. Eso es doble ánimo, eso es ser una persona inconstante. Entonces, la inconstancia te llevará a que todas las cosas en tu vida arrastren cosas espirituales. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Escuche. La esquizofrenia a veces se asocia con la doble personalidad o doble identidad. La esquizofrenia, según en el término griego, la palabra esquizofrenia es eschizo. Eschizo. ¿Cuánto dicen amén? Que significa dividir o romper. La esquizofrenia viene para dividir y para romper, para separar. Entonces dicen amén. Te viene a separar. Ese espíritu te viene a separar de que realmente tú seas firme. Ese espíritu te viene a separar a que tú seas un creyente constante en las cosas de Dios. No es algo que la ciencia o que los médicos te tienen que recetar una medicación, una pastilla para calmar esos estados o esos brotes psicóticos, como muchos le llaman, sino que esas son cosas espirituales que necesitas que Jesús te libere. Necesitas que Dios te haga libre de ese doble ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dile que está a tu lado, Dios no quiere que seamos de doble ánimo. Vamos al libro de 1 Corintios, rápido. 1 Corintios, capítulo 15, verso 17. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que va a ocurrir hoy? Hoy el doble ánimo va a salir de tu vida.
Hoy vas a renunciar a ese espíritu que te ha llevado a la inconstancia, que te ha llevado a que seas fluctuante, que te ha llevado a una vida apática a Dios. ¿No dicen amén a eso? Primera de Corintios 15, 17. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios constante, es un Dios que persevera, es un Dios que nos lleva de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo tiene Pablo? Primera de Corintios 15, 58. 15, 58. Aleluya. A su nombre. 15, 58. Y dice así: así que, hermanos míos, estad, ¿qué dice? Firmes. ¿Qué dice? Y ¿qué? Creciendo ¿qué? En la obra del Señor siempre. ¿Cómo quiere que Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para todos los cristianos? Que seamos firmes. Mira que está a tu lado. El deseo de Dios para con nosotros es que seamos firmes. ¿Cuál es la otra palabra que sigue? Que seamos constantes. La persona de doble ánimo que dice Santiago no es ¿qué? Constante, es como inconstante. Pero ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que seamos ¿qué? Firmes. Dijimos que una de las características de la persona de doble ánimo es falta de firmeza en su vida. Y la falta de firmeza en tu vida te va a llevar a que muchos problemas vengan sobre ti cuando tú no eres firme. Tendrás problemas en tu familia, tendrás problemas con tus hijos, tendrás problemas en la congregación, tendrás problemas en tu trabajo porque no eres firme. Pero la Biblia aquí nos muestra, el apóstol Pablo, el deseo de Dios. Pablo expresa el deseo de Dios por el Espíritu y dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en dónde? En la obra del Señor. Siempre. Dice esporádicamente, dice de vez en cuando la Biblia, no, ¿cómo dice? Siempre. Mira que está a tu lado, siempre. Dile, esta firmeza y esta constancia es siempre, es continua. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Pero Santiago claramente en el capítulo 1, verso 8, habla que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El cristiano inconstante de doble ánimo es un cristiano que nunca podrá disfrutar con toda la plenitud del Señor que quiere derramar las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Escuchen. Y a su nombre. La persona de doble ánimo es un individuo que está en una condición de esta manera. Vamos a ver algunos sinónimos de las personas de doble ánimo. Indeciso, inconsistentes, impredecible, imprevisible, vacilante, carente de resolución, incrédulo, propenso a demorarse, carente de firmeza, de inconstancia y carente de control emocional. ¿Cuántos dicen amén? Sinónimos de personas de doble ánimo. ¿Usted cree que Dios puede liberarte del doble ánimo? ¿Usted cree que Dios te puede liberar? Porque el doble ánimo es un espíritu que está atacando a la iglesia. Es un espíritu que ataca y que muchos cristianos son atacados por este espíritu. Son inconstantes en la oración, son inconstantes en la búsqueda, son inconstantes en la palabra,
inconstantes en los estudios. Entonces es un espíritu que está operando. Son inconstantes en las emociones. Las emociones te juegan una mala pasada y te vuelven más emocional que espiritual. ¿Por qué? Porque el doble ánimo te domina. Entonces la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Nada va a poder obtener, nada va a poder lograr, nada va a poder alcanzar por ese doble ánimo. Tiene picos de alto y de bajo. Un día está feliz, pero otro día quiere morirse. Un día está alegre, pero otro día está triste. Y eso, muchos por ahí lo atribuyen al estado anímico de la persona. No, es un demonio que está controlando la vida de esa persona, que lo lleva a esos picos de altos y de bajos. Es un espíritu. Porque el Dios que yo sirvo me dice que nosotros debemos de estar firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Aplauda que vive. Una persona de doble ánimo en su mente tiene una gran lucha. Está dividido su corazón, están divididos sus pensamientos. Le dijo el profeta Elías: acercaos a mi pueblo. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Ese pueblo estaba en doble ánimo, porque estaba dividido. No sabían a quién seguir, si seguir a Dios o seguir a Baal. Entonces el profeta se tuvo que acercar de parte de Dios y llamar al pueblo para que el pueblo sea testigo de lo que iba a acontecer en ese momento. Y ahí se habla y se menciona de que los brujos y los hechiceros de ese tiempo hicieron su rito y nada pasó. Y el Señor hizo descender fuego del cielo cuando Elías levantó el altar, restauró el altar, puso la ofrenda y el fuego de Dios cayó. Entonces el pueblo, escuche, la persona de doble ánimo muchas veces tiene que ver para creer. Y esto no es cuestión de ver para creer, es cuestión de fe. Tienes que creer. Tienes que creer que lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Tienes que creer que lo que Dios habló a tu vida, lo que Dios nos está hablando, se va a concretar en el tiempo determinado que Dios lo va a estar diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Se convertirá en una persona que tendrá una guerra que se libra en su mente. ¿Cuál es la manera de que podamos ser libres de esto? Mucho de amor acercándome a Dios, sí. Hay que acercarse a Dios, claramente. Esa es una de las cosas. Pero ¿cuál es la otra manera? Lo dice Santiago capítulo 4, verso 8. Vaya a Santiago capítulo 4, versículo 8. La manera para que no seamos creyentes de doble ánimo, cómo este espíritu diabólico opera en las iglesias, cómo este espíritu diabólico opera en muchos cristianos. Entonces vemos temporadas de cristianos que asisten a la iglesia y otras temporadas que no asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque el doble ánimo operó en la vida de esa persona. Porque no es constante en las cosas de Dios. Porque el que es constante, llueve, truena, haga calor, haga frío, está en la casa de Dios, está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es constante, porque tiene una vida constante en el servicio a Dios. Dice: acercaos a Dios. Diga conmigo: acercaos a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Diga conmigo que yo me acerque a Él. Él te puede liberar del doble ánimo, de este espíritu, primero acercándote tú a Él. Acércate a Dios hoy. Y luego dice: y Él se acercará a quién. Tú te acercas a Él y Él viene a ti. Tú le buscas y Él se va a dejar hallar por vos. Pero
Pero ¿cuál es el primer requisito de la conmigo? Acercarme a Él. Yo le estoy hablando a los cristianos de la iglesia, a los hermanos. Si ese espíritu está operando, Dios te está diciendo, en un sentido espiritual, debes tener más comunión con Él. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Espiritualmente te tienes que acercar más a Dios. No de una manera religiosa de tus oraciones tradicionales, más profundo. Por orar podemos orar todo, pero Dios nos está hablando de una manera más íntima, más profunda. De una manera de acercarnos más a Dios. Porque uno puede decir, bueno, pastor, yo vengo a la iglesia. Uno puede decir, este es el concepto humano. Yo vengo a la iglesia, yo estoy congregando, pero no es simplemente el hecho de venir a la iglesia. Dios quiere que te acerques a Él más profundo. Porque venir a la iglesia venimos todos, pero lo que Dios quiere es un encuentro más cercano, tú y Él. Entonces, de esa manera, Dios se acerca más a ti y Dios comienza a trabajar en tu vida. ¿Me va siguiendo lo que le estoy diciendo? Y luego dice que si nosotros nos acercamos, Él se acerca, dice, pecadores, limpiad las manos. Y ahora dice, y escuchen, le habla a los de doble ánimo. ¿Qué le dice a los de doble ánimo? Purificad vuestros. ¿Qué debe de purificar esa persona de doble ánimo? Su corazón. Dile que está a tu lado, tu corazón debe de ser purificado. Ustedes estudiaron, la pastora les enseñó qué es lo que hay en el corazón. Hay 3 partes en el corazón. A ver los que están estudiando, lo dijimos estos días. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay? El alma, la conciencia y la voluntad. ¿No es así? Pastora, no le dije ahí. El alma y la conciencia. En el corazón está el alma y la conciencia. La parte almática, en la parte del alma, están las emociones, están los sentimientos. Entonces Dios nos está hablando aquí, cuando dice purificad vuestros corazones, está hablando que corres el peligro, si no purificas tu corazón, que tu parte almática tome dominio, tu parte sentimental, tu parte emocional, sea la que predomine antes que el espíritu. ¿Me va siguiendo? Porque en el alma se encuentra eso. Amén. Entonces le dice que purifiquen los corazones. ¿Qué es la palabra purificar? Es limpiar, ya conmigo, limpieza. Dios tiene que limpiarme, Dios tiene que sanarme, Dios tiene que purificarme. Tiene que haber una limpieza. Porque si no hay una limpieza en tu corazón corre el peligro, que si Dios no lo limpia, corre el peligro que el corazón no sea el corazón adecuado, que Dios tome tu corazón, sino que tome tu parte almática, tu parte emocional, tu parte de la cual procede la naturaleza caída. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él y que nosotros le pidamos a Él que Él purifique nuestros corazones. Dile que está a tu lado, pídele a Dios en esta noche que tu corazón sea purificado, que tus sentimientos y tus emociones sean sujetas al Espíritu de Dios. ¿Me va siguiendo lo que le estoy diciendo? Miren cómo es más profundo esto que estamos hablando del doble ánimo, que no va a llegar ya la hora para hacer. Pero hay muchas características más que la persona de doble ánimo tiene. Por eso dice Santiago que es inconstante y le está hablando a los creyentes, le está hablando a la iglesia, no le habla a la gente que no tiene a Dios, le habla a los creyentes. Que si ese creyente persiste en esa vida de doble ánimo, nada va a lograr, nada va a alcanzar. ¿Y a usted le gustaría estar tantos años en la iglesia
y seguir estando de la misma manera, sin alcanzar, sin crecer, sin lograr ser profundo en las cosas de Dios, sin tener más comunión, intimidad más profunda con Dios? Yo creo que no. No debemos de amoldarnos a eso, debemos de ir más profundo a Dios. Y si ese espíritu está operando en tus emociones, si ese espíritu te hacía sentir una guerra interna en tu vida y eso te estaba llevando a desenfocarte de la voluntad de Dios y seguir y ser controlado por tus propias cosas, entonces es hoy la noche que hoy tú le digas al Señor: Señor, necesito acercarme a ti porque necesito ser purificado por ti. Necesito ser limpiado. Mi corazón necesita ser limpio. Yo no puedo, Señor, tener este corazón manchado. Yo no puedo tener este corazón sucio. Yo no puedo tener esta parte interna de mi corazón atado a este espíritu de doble ánimo, porque este doble ánimo me va a llevar al fracaso, me va a llevar a ser inconstante, me va a llevar a no crecer en la vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que hoy haya una determinación, una definición. Dios quiere que hoy haya decisiones en nosotros. Que si eso estaba gobernando tu vida, que hoy te decidas. La Biblia dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando más te limpias, cuando más dejas que Dios te limpie, más Cristo se te revelará, más verás a Dios en todas sus formas gloriosas. Bienaventurados los limpios de corazón. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué es más profundo, ser limpio o ser puro? Ser limpio es una etapa, pero ser puro es una etapa mucho más mayor y profunda. Ser limpio es bueno, pero ser puro es mucho mejor. ¿Cuánto dicen amén? Él no solamente te quiere limpiar, Él quiere que seas puro, transparente. Él no solo nos quiere limpiar, Él quiere que seas puro y que seas transparente. Cuando eres puro y transparente, es mucho más poderoso que ser limpio. No está mal que seas limpio, pero más profundo ser puro. Cuando dice amén, seamos puros y seamos transparentes ante el Señor. Y si en esta noche ese espíritu lo leímos y dijimos cómo la ciencia lo titula, supuestamente al espíritu de doble ánimo, lo titula como esquizofrenia, cambiante de estado, de brote psicótico, y la persona cambia y varía. Pero nosotros sabemos que eso no es una simple enfermedad, esos son espíritus que gobiernan esa mente, espíritus que gobiernan esa alma. Pero en esta noche nosotros vamos a ser purificados. ¿Cuántos dicen verdaderos? Si en tu vida, para terminar, si en tu vida el doble ánimo hasta el día de hoy estuvo, tú siendo cristiano, si ese doble ánimo estuvo constantemente peleando en tus emociones, peleando internamente, descontrolándote emocionalmente, teniendo tus picos de altos y de bajos, y no ser constante en el Señor, entonces hoy en la noche, para que tú le digas: Señor, yo no quiero más esta vida de doble ánimo. Yo no quiero ser inconstante en los caminos. Yo no quiero ser primeramente inconstante en tu caminar. Yo quiero ser firme. Yo quiero ser un cristiano firme, de decisiones, de propósito. No quiero ser inconstante, no quiero ser variante, no quiero ser fluctuante, no quiero que nada me mueva. ¿No dicen amén? Levanta tu mano ahí, cierra tus ojos un momento en esta noche. Y yo quiero que tú le hables al Señor por un momento y que tú le digas a Dios: Señor, Padre, perdóname si he sido un creyente de doble ánimo. Perdóname si he sido un creyente sujeto a los pensamientos, a las emociones, a mi parecer, a mi creer. Y
pensar que estaba correcto, pero el doble ánimo me estaba desenfocando, me estaba desalineando, el doble ánimo me estaba haciendo retroceder, me estaba haciendo perder en la vida espiritual, estaba decayendo espiritualmente. Estaba siendo gobernado por las emociones, estaba siendo gobernado por mis instintos, por mis impulsos, estaba siendo gobernado por mi vida natural y no por la guianza de tu Espíritu Santo y no porque tú me guías, Padre. Yo no quiero en esta noche para mi vida esa inconstancia espiritual. Yo quiero ser como dice el libro de Primera de Corintios y como el apóstol Pablo habló a los corintios: amados, sean firmes y sean constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oh, glorifica a Dios un momento y habla con Dios un momento. Habla con Dios ahí. Habla con Dios y dile: Señor, yo no quiero ser inconstante. Yo no quiero ser un creyente inconstante, un creyente a medias, un creyente que anda en los tumbos, un creyente que fluctúe. No, yo quiero ser constante en la oración, constante en la búsqueda, constante en tu palabra, constante en el servicio, constante en la iglesia, Señor. Yo quiero ser un cristiano constante en la comunión íntima contigo, no fluctuante, no de doble ánimo, Padre. Dile al Señor, habla con el Señor, dile: Señor, hoy me acerco a ti para que tú me purifiques. Hoy me acerco para que tú me limpies, Padre, para que tú me libertes de este doble ánimo, de este espíritu que ha gobernado mi vida, mi mente y mi corazón, para que a partir de hoy mi corazón sea totalmente para ti y para que tú lo limpies, para que hoy lo purifiques, como dice tu palabra aquí: a vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dile: ven con el agua del Espíritu. Cuando hablamos de purificación, hablamos de un lavado, hablamos que nos tenemos que lavar con el lavamiento de la palabra. La palabra te está lavando, el Espíritu Santo te está lavando, la palabra tiene que lavarte, la palabra, el Espíritu tiene que lavarte de toda suciedad, de ese corazón contaminado, de ese corazón atado al doble ánimo. Dile: Señor, lávame, purifícame en esta noche. El Señor está aquí, está lavando tu corazón. Él está lavando tu corazón en esta noche. Por ahí has sido un creyente de doble ánimo, que has ido saltando de iglesia en iglesia. Eso es doble ánimo también. Ser un creyente fluctuante de una iglesia a otra iglesia, y ahí, y acá, y allá. Eso es ser un creyente de doble ánimo. No echar raíces, no estar firme en un lugar donde Dios te establece, donde Dios te lleva, donde Dios te planta, donde Dios te direcciona, donde Dios te dice: aquí es el lugar que yo te traje para plantarte y para que crezca y para que eches raíces. Y por ahí ese doble ánimo que ha estado en tu vida, te ha sacado de un lugar, te ha llevado a otro, y buscando a la iglesia perfecta, y buscando aquí y allá. Y ese creyente ha sido un creyente de raíz, pero esas raíces nunca fueron bien echadas en tierra. Fueron raíces y fueron arrancados. Fueron raíces cortas que después se trasladaron a otro lugar. Y árbol trasplantado varias veces va a morir. No va a vivir. Si se trasplanta un árbol, a cada rato ese árbol se va a morir, se va a secar. Porque un árbol es plantado para que quede firme y permanente en un lugar. Y así tenemos que ser nosotros, como esos creyentes plantados, y que echemos raíces, y que seamos purificados por el Señor. Señor, en esta noche, Padre, oro para que este pueblo y todos los que estamos aquí seamos libres de todo espíritu de doble ánimo. Levántate y ponte de pie en esta noche.
Levanta tu mano hacia el cielo. Y vas a hacer esta oración. Y le vas a decir, espíritu de doble ánimo. Digo conmigo fuerte, espíritu de doble ánimo. En el nombre de Jesús, hoy te echo fuera de mi vida. Si has gobernado en mi vida hasta el día de hoy y me has hecho fluctuar y me has hecho ser un cristiano a medias, un cristiano inconstante, en el nombre de Cristo Jesús, yo te echo fuera de mi mente, de mi alma, porque el Señor Jesús hoy purifica mi corazón. Hoy el Señor Jesús, por medio de su palabra y por su espíritu, limpia mi corazón, porque me acerco a Él para no ser más un creyente de doble ánimo. Digo conmigo, echo fuera toda esquizofrenia, porque así se lo llama el doble ánimo, toda esquizofrenia, todo estado de ánimo variante y cambiante, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Soy libre para recibir, soy libre para adorar, soy libre para orar, soy libre para adorar, soy libre para escudriñar la palabra, soy libre para recibir de tu espíritu. Dale ahí, glorifica a Dios un momento. Si tú eres libre en esta noche, dale gloria, dale gloria.